Estamos conectados ahora con León Trachtenberg. Como ustedes saben, León es un experto en temas de educación, ha sido muchos años promotor del Colegio León Pinelo y ahora me parece que es de otro colegio, Aleph. el Aleph, ¿no? Que está además implementando un nuevo sistema de educación. Pero no vamos a hablar de Aleph ni de León Pinelo, vamos a hablar de la educación en el Perú. Este año que ha sido tan difícil, tan lleno de cosas distintas, tan sorprendente en muchos casos, y que ha desnudado, como ya sabemos todos, tantísimas diferencias y tan marcadas diferencias como las que hay en el país. Y justo ese es uno de los temas que también ha incidido en la educación, no solo en la salud, sino también en la educación, ¿no es cierto? Tenemos por un lado los chicos que han tenido todas las facilidades que les brinda el poder tener acceso a fuentes a internet y a laptops y a, en fin, todas las comodidades que se les puede dar, y otros chicos que simplemente no han podido hacerlo, ¿no? Y junto a eso una enorme deserción escolar. ¿Cómo estás, León? Bien, bien, muy bien, gracias. Gracias a ti por aceptar la entrevista. Bueno, primero te pedí una evaluación. ¿Cómo te ha parecido el año? ¿Qué es lo cómo ves tú la situación? Mira, yo creo que el paso de la educación presencial a la virtual con el cierre de los colegios, lo que ha hecho es confrontarnos con la pregunta ¿para qué sirve el colegio? Es decir, si no hay que ir al colegio para aprender algunas cosas, entonces ¿para qué sí sirve el colegio? Pero junto con eso, ha hecho visibles también las falencias, o sea, los mismos problemas que hay en el colegio presencial, los hay en el colegio virtual, obviamente, amplificados, con una diferencia, y es que cuando estamos en la escuela presencial, los padres no saben lo que pasa dentro del colegio. Los padres dejan a los chicos en la mañana y los recogen en la tarde, también en los nidos. Entonces el colegio es una especie de caja negra donde los padres suponen que los alumnos están aprendiendo algunas cosas, suponen el rol del profesor. Cuando hay problemas de disciplina suponen, pero no lo ven, no usan sus sentidos para estar metidos, digamos, en el salón de clase. Y lo que ha ocurrido con la educación a distancia es que los padres, por primera vez en su vida quizás, están viendo en su propia casa cómo funciona esta relación profesores-alumnos y qué aprenden y cómo se convive y cómo se relacionan con el profesor. Y creo que eso ha hecho visible para muchos padres o ha hecho más conscientes a muchos padres que estamos en la edad de piedra. O sea que los chicos están estudiando hoy igualito que los abuelos o bisabuelos. Y que los chicos prefieren no conectarse, se aburren, se les pregunta o pide cosas que son bastante absurdas. Y otra cosa que han podido notar es que hay muy poca relación entre lo que hacen los padres como teletrabajo, digamos, y lo que hacen los niños como teleescuela. Y entonces es bien importante tomar nota de que si se dice que la escuela prepara para la vida, ¿dónde está esa preparación que hace que cuando hay un divorcio total entre los padres, cuando tienen que resolver un problema, cuando tienen que hacer una presentación, cuando tienen que hacer una indagación o una búsqueda para atender un asunto de su empresa o de su profesión o de su investigación académica versus lo que hacen los alumnos en el colegio? Y una de las variables principales es que en el mundo del teletrabajo hay mucha incertidumbre, hay muchos escenarios posibles y hay mucho riesgo cuando tomas una decisión que te puede ir bien o te puede ir mal.
Nada de eso ocurre en la escuela. La escuela es lineal, es predecible, trabaja con escenarios de certidumbre, te dan los datos que necesitas y tu indagación es bien limitada porque no tienes que vivir las consecuencias de lo que has investigado para resolver un problema, como si les toca hacer a los adultos. Entonces la escuela es una especie de isla abstracta, aislada del mundo real, que ni siquiera aborda los temas de la vida real. O sea, el Perú este año ha tenido todas estas conmociones sociales, la pandemia, el problema económico, el desempleo, el uso de la máscara, la indisciplina, las marchas, las vacancias. ¿Cuánto de esto ha estado en el núcleo de lo que los alumnos han hecho en su día a día escolar? ¿Y cuánto de eso ha estado ausente justamente porque como los chicos tienen que hacer el sílabo que está prefabricado en los libros, en el currículo ministerial y todo, y encima no están acostumbrados a lidiar con problemas de la vida diaria, real, entonces lo que se nota es una desconexión de lo que hacen los alumnos en la escuela con lo que es el mundo real. Y la gran pregunta que deben hacerse los padres, y de hecho algunos se la están haciendo, lamentablemente no suficientes, es ¿de qué sirve esa escuela? Y hasta qué punto no nos debe sorprender que el alumno que termina el colegio, digamos, es como que hubiera pasado 11 años de su vida sin aprender nada. Nada importante, digamos, para ser un ciudadano pleno, para ser un activista de su pasión, para ser una persona que está explorando opciones para enriquecer su vida, sino simplemente es un egresado de secundaria que si no continúa con el mismo modelo, después en la universidad está en nada. Y entonces yo creo que eso debe haber chocado a más de un padre. Lamentablemente todavía no constituyen una masa crítica como para presionar al gobierno y en particular al Ministerio de Educación para que haga cambios radicales, cambios importantes. O sea, lo que falta es una especie de calle de padres de familia y alumnos que marchen al Congreso, al Palacio de Gobierno, a donde quiera que quieran, para demandar una manera de educar más relevante para estos tiempos. Y no que se les siga educando como si estuvieran sus abuelitos sentados en el colegio. Y yo creo que esa es la gran lección una de las grandes lecciones, porque hay otras más, ¿no es cierto? O sea, se habla, por ejemplo, de la gran brecha tecnológica, ¿no? Que es la más fácil de vender, porque es una manera de decir, si yo le doy tablets a todo el mundo y le doy acceso a internet a todo el mundo, resolvió el problema. Y pensar así es ridículo, ¿no es cierto? Porque aún en las aulas de los colegios más ricos, donde no hay falta de tecnología, tienes alumnos que no aprenden nada, tienen alumnos excluidos, tienes alumnos que no le encuentran sentido a la escuela, tienes alumnos aburridos, tienes alumnos maltratados. Entonces no es un problema ni de tecnología ni de recursos económicos, es un problema de enfoque pedagógico. Los colegios más reputados basan su trabajo en el tercio superior. O sea, ponen un estándar, digamos, una propuesta educativa que el tercio superior la sobrevive y se dan por bien servidos, y el resto la sufre y eventualmente no quieren regresar nunca más al colegio una vez que lo han terminado. Ni ellos ni mandar a sus hijos tampoco. Entonces, esos 2/3, además, con todas esas pruebas que toma el ministerio, las evaluaciones censales, las pruebas PISA, todo eso, siempre sale que los que no aprenden son más que los que sí aprenden. Quiere decir que lo que hace bien el Ministerio de Educación es lograr que los alumnos no aprendan, porque esa es la situación mayoritaria. Entonces, tiene que haber una presión pública para replantear totalmente lo que se hace en la escuela, y ahí es donde creo yo que los colegios que se atreven a innovar
Y Aleph es uno de ellos que está diciendo, oigan, el sistema tradicional ya cumplió su ciclo y ahora hay que plantear las cosas en otros términos. Pero Aleph no es el único, hay varios más. El problema es que somos todavía como islas de diferenciación o de identidad educativa distinta que el medio ambiente tolera, digamos, en nombre de la libertad de educación, pero no alcanza la potencia como para que movilizar al Ministerio de Educación para que se dé cuenta que ahí hay una construcción colectiva de inteligencia que el Ministerio debería aprovechar. Siempre he dicho que el Ministerio debería poner el pie en el acelerador y no en el freno, porque lo que hace el Ministerio en realidad es poner tantas normas y reglas y protocolos y procedimientos y currículos y planes y pruebas para evaluar si los alumnos aprenden y demás, que terminan coactando totalmente la capacidad de innovación de los colegios, ¿no? Es como decirte, por ejemplo, te invito a un desayuno de un buffet bien servido y te digo, mira, no comas pan porque tiene carbohidratos, no comas jamón porque tiene grasa, no comas huevos porque te produce colesterol, no tomes leche porque genera alergias, no comas mucha fruta porque la fruta tiene demasiado azúcar, no le eches azúcar al café y no tomes café además porque la cafeína te puede poner, te puede excitar o alterar o qué sé yo. Ahora haz lo que quieras. Y bueno, al final comerás pues papaya con té, ¿no es cierto? O sea, ese es el concepto de innovación que utiliza el Ministerio de Educación en esta metáfora, digamos, ¿no? De decirte, sí, yo quiero que haya innovación, pero genero las condiciones para que no haya. Pues. Entonces, ese es el gran problema que tiene la educación peruana y yo esperaría que a fin de este año hayan más y más padres de familia conscientes de que ya es hora pues, de hacer un cambio, ¿no es cierto? Y que ya que el ministerio no sabe cómo hacerlo, y aunque supiera cómo hacerlo, tener 100.000 colegios no permite identificar exactamente qué hacer en cada uno, lo más lógico es crear condiciones para que cada colegio tome la iniciativa de innovar en aquello que se siente capaz de innovar y generar un conocimiento que puede ser compartido después con todo el mundo para que todos aprendan de todos. La innovación nunca nace de los ministerios. La innovación nace de las instituciones individuales que se atreven a innovar. Lo que necesitan son condiciones favorables para innovar, igual que un país, ¿no es cierto? ¿Por qué el Perú no tiene innovación, digamos, al ritmo de otros países? ¿Por qué no desarrollamos ciencia, tecnología, patentes y demás? Porque no se crean condiciones para eso, porque no hay condiciones para investigar, no hay condiciones salariales, no hay condiciones técnicas, no hay voluntad política, no se incorpora al presupuesto un empuje para el desarrollo de investigación, ciencia, tecnología, no hay un incentivo para generar patentes. Entonces, claro, si no se crean las condiciones, ¿de dónde va a salir la innovación? ¿De dónde va a salir la nueva ciencia y tecnología que produzca el Perú? Bueno, eso que ocurre a nivel de país ocurre también en el enfoque que hay respecto a la educación escolar. Bueno, tu reflexión va exactamente directo al centro, al punto, digamos, ¿no es cierto? Gran pregunta, ¿para qué sirve el colegio? Y otra más que yo rescato de todo lo que has dicho, de las muchas cosas que has dicho, es que la educación tiene que servir para algo. Quiero decir, el chico que ha pasado 10, 11 años de colegio debe tener habilidades o potencialidades o capacidades para hacer algo. Y en realidad el sistema en general, el sistema educativo, ¿no es cierto? Lo que hace es que ese chico no sirve con suerte para ser mozo, digamos, pero nada más, ¿no es cierto? O sea, tener un cartón de quinto secundaria no te hace hábil para nada. Y entonces, y es más, no solo se ha creado ahora todo un negocio con la educación universitaria, sino que además la idea es ir coleccionando cartones, ¿no es cierto? O sea, cuanto más cartones coleccionas, por supuesto, más plata tienes que gastar
y más valorado estás en la sociedad, ¿no es cierto? Cuando no sabemos concretamente que no necesariamente es así, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que el cartón te puede servir para tu primer empleo. Y se acabó. Porque, y además ese primer empleo generalmente es para un calichín, ¿no es cierto? Nunca el primer empleo es para un puesto de peso pesado, ¿no es cierto? Entonces, la gran ventaja de un cartón, digamos, una persona que salió de una de las universidades más ranqueadas comparados con los de las universidades menos ranqueadas, digamos que la ventaja es que tienen digamos, cierta ventaja para un primer empleo. Y ahí se acabó, porque una vez que tú entras a un empleo, si tú no evidencias una serie de competencias vinculadas al desarrollo de la creatividad, de la articulación social, iniciativa, capacidad de tomar riesgos, producir conocimiento, pensamiento creativo, original, disruptivo, capacidad de resolver problemas, capacidad de establecer redes para consultar los temas que corresponden a tu chamba, tu capacidad de impresionar positivamente a quienes trabajan contigo para que quieran que tú sigas trabajando allí y ayudarte a crecer, llevarte una muy buena recomendación para los siguientes empleos, hacerte un nombre. Es decir, después del primer empleo, si tú no logras todo eso, te vas a quedar empernado ahí quizás en un empleo inicial para toda tu vida. Entonces, la pregunta es si la escuela te tiene que preparar para un primer empleo, o sea, para algo que con la justa sirve, digamos, haber terminado secundaria, o te tiene que poner en condiciones para que donde quiera que empieces tu carrera laboral o tu startup o tu emprendimiento familiar o lo que fuera, que ahí tú puedas desde ahí evidenciar que todas tus capacidades te permiten desarrollar, crecer, producir y realmente mostrar tus competencias que nunca vas a mostrar en un examen de ingreso a una universidad. Que además el examen de ingreso a la universidad es una prolongación de todos esos exámenes que te toman en el colegio y que no sirven para nada, ¿no es cierto? Yo nunca he visto que para una entrevista de trabajo a una persona le tomen pues un examen de matemáticas o le pregunten si sabe logaritmos, ¿no? O sea, o le pongan un texto para que haga comprensión lectora al estilo de los exámenes de ingreso en algunas universidades, ¿no? O esas preguntas de memorización, o de aplicación mecánica de alguna fórmula de física o química para saber si tienes mente científica, ¿no es cierto? Eso es bien retrógrado, o sea, todavía lo usan algunas universidades porque sabemos que las universidades peruanas son bien conservadoras. Pero eso, ¿para qué te sirve en la vida? ¿Para qué te sirve eso? Más bien, si tienes pensamiento científico, pues yo te plantearía un problema que no tiene solución conocida para ver cómo imaginas tú opciones de abordar ese problema y empezar a imaginar rutas de investigación que lo podrían resolver. Eso denota mucho más capacidad científica que resolver 4 problemas de física o química tradicionales, eso para marcar la respuesta, ¿no es cierto? O te doy pues una, no sé, motocicleta malograda y te digo arréglala. A ver si tienes una idea de cómo se mete la mano para arreglar la cadena de transmisión o el motor o algún problema que hay, una llanta torcida, cómo la arreglas, cómo la enderezas, es decir, cuáles son tus habilidades prácticas, cuál es tu inteligencia práctica, cuál es tu capacidad de hacer algún prototipo. Entonces, ese tipo de evaluaciones son mucho más interesantes y retadoras e ilustrativas de tus competencias que simplemente entrenarte pues para esos exámenes formales tradicionales. ¿Dónde se ve si un bombero es un buen bombero? Cuando está en el entrenamiento, con todas las condiciones controladas y al lado de un supervisor y qué sé yo.
o cuando está en un incendio que no tiene similitud con ninguno otro. Y es primera vez que ocurre. Y estás en el medio de nada y no hay agua y demoran en llegar las ambulancias. A ver, ¿qué haces? ¿Dónde evidencias tu competencia? ¿En una situación nueva, desconocida? ¿O repitiendo lo que has tenido pues, en el entrenamiento? ¿Dónde se evidencia si un policía de investigación criminal es buenazo? Cuando tiene que investigar un crimen de esos rutinarios, que ya se sabe cómo funciona, ¿no? Ya se sabe dónde están los sospechosos, ya se sabe dónde están digamos, cómo consiguen las armas. O cuando te encuentras con una banda criminal que está haciendo algo que nunca antes se ha hecho. Y está usando otros medios y otras herramientas y otras fórmulas que antes no se conocían. Digamos, ¿dónde evidencias tu calidad? Cuando solamente puedes resolver los problemas tipo, digamos, o cuando eres capaz de resolver cosas imprevistas, inciertas, nunca antes vistas, con creatividad, con ingenio, preguntando, investigando, buscando, comparando con otros lugares, con otras mafias, a ver cómo han actuado. Esa posibilidad de enfrentar temas no resueltos, temas reales, temas de escenarios alternativos, la escuela no te lo da. Yo diría que la universidad tampoco. Y por eso es que los que salen bien del sistema educativo en realidad son los que en base a talento personal y demás han sobrevivido con éxito ese sinuoso y engorroso camino de terminar la escuela. Porque tienen una especial resiliencia o capacidad de adaptación o inteligencia práctica o capacidad de salir del paso, ¿no? Para que no fastidien en el colegio con malas notas, ¿no es cierto? Muchas veces en reuniones de profesores, cuando uno conversa con ellos, te hablan, por ejemplo, de alumnos que todo el mundo reconoce que son muy capaces, pero que se conforman con sacar 13, 14, en fin. Nada que obligue a hacer un esfuerzo y nada que te ponga en riesgo de salir jalado, ¿no es cierto? Entonces, te ubicas en el 13, 14, que es la nota del sobreviviente, ¿no? Y yo diría del sobreviviente adaptado, o sea, él sabe que no conviene que lo jalen, pero dice, ¿para qué me voy a esforzar para estudiar todas esas cosas que no sirven para nada? O que no significan nada para mi vida, más me voy a matar para sacar un 20, ¿para qué? Entonces hay un buen segmento de gente muy capaz, muy competente, muy hábil, totalmente desaprovechada, aburrida, y que se conforma pues con sobrevivir, y es una escuela de sobrevivientes. Claro, siempre hay algunos que tienen como meta sacar 20, se esfuerzan porque tienen como meta sacar las mejores notas, pero ese es otro, digamos, ese es otro tipo de motivación. Es como la gente que quiere batir el récord, pues, de salto largo y entonces se entrena duramente porque su ambición es sacar el récord, pero no porque, digamos, si él aprobara saltando 8 metros, ¿para qué va a saltar 9? ¿No es cierto? Entonces, ese es el gran problema de la escuela, no solo peruana, yo diría que latinoamericana, norteamericana y en buena parte del mundo. En Europa el ambiente es un poco más variado, es un poco más distinto, dependiendo del país. Hay países donde la escuela es sentida como más relevante, más interesante, por lo menos hasta terminar la primaria y una parte de la secundaria. Los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Hay más entusiasmo. En algunos lugares, en Alemania, en Japón, en Asia, ¿no? En Israel, o sea, hay lugares donde hay cierta, no todo el país, pero digamos ciertos lugares o ciertos colegios donde los alumnos, aprovechando la autonomía escolar que hay, están en colegios que entienden mejor
qué significa aprender disfrutando, ¿no? Y ese es uno de los objetivos del ALEF, del colegio que yo, digamos, lidero ahora en Lima, junto con, digamos, que ha sido fundado, ¿no? Con otras dos personas, con Fiorelle Ferrari y Marisol Bellatín, que son personas que están en la misma línea de decir, oigan, la educación siglo XX ya terminó, ya eso se acabó, lo que esta educación podía producir ya lo produjo. Ahora estamos en otro momento de la vida universal, de la vida social, tecnológica, política, económica, humana en general, otras reivindicaciones, otros conceptos de lo que es la buena vida, la convivencia, la comunidad, la investigación, la creatividad, y los colegios tienen que ponerse en ese escenario para que los alumnos se sientan retados, disfruten, aprendan, y no sientan que el colegio es una carga que implica casi como digamos, cargar ladrillos todos los días un cierto número de horas para pagar tu impuesto a llegar a ser adulto, ¿no? Another Brick in the Wall, como la canción de Pink Floyd. Sí, pues. Quiero contarte una anécdota a propósito de todo lo que acabas de decir. Personal. En el colegio, en mi salón, teníamos el peor del salón. El, el, el peor del salón era un muchacho que era, sin embargo, muy hábil en ajedrez. Él jugaba muy frecuentemente al ajedrez y le ganaba a todo el mundo. Nadie le ganaba el ajedrez, pero en rendimiento académico era el peor. Pero lejos era el peor. Sin embargo, terminó. Y lo curioso es que muchos años después, todos los de mi promoción tenemos una vida bastante mediana, pero el que era pésimo en rendimiento, pero muy bueno en ajedrez, ahora es un millonario, es un empresario millonario. Bueno, lo mismo pasa en todas partes, en todos los colegios. Elon Musk, el que está desarrollando de Virgin Islands, ¿no? Que ahora está desarrollando ¿cómo se llama? El carro Tesla, el Tesla, y estos cohetes que se van a Marte, que van a hacer turismo cósmico, digamos. Una persona disléxica que le costó mucho trabajo terminar el colegio. Y él dice algo bien interesante, ¿no? Él dice, por un lado, ser disléxico me obligó a esforzarme y superar retos más allá de lo que mis compañeros tenían que hacer. Junto con eso, la vida escolar me resultó muy tortuosa. Entonces, vamos a tener gente como Elon Musk que tienen tal resiliencia y tal capacidad de tolerar frustraciones y de ponerse metas exigentes para superarlas y gracias a eso estar en ventaja respecto a otros. Pero vamos a tener una gran cantidad de gente que va a quedar regada en el camino. Y la escuela no está hecha para los sobrevivientes. La escuela está hecha para que todos tengan, primero, el derecho a tener éxito, porque si la educación escolar es obligatoria por ley, entonces es porque el Estado se compromete a que tú al ir a la escuela le saques provecho, porque no te están diciendo que es obligatorio ir a la cárcel. Te están diciendo que es obligatorio ir a la escuela porque la escuela sabe qué hacer para que tú desarrolles tu potencial. ¿Qué escuela es esa que tú vas para sufrir, para estar siempre desaprobado o para estar a disgusto o para sentir que después de terminar tu vida escolar no te sirvió para nada? Entonces, en realidad, el alumno es la víctima de un sistema que no es capaz de cumplir la promesa por la cual lo obligan a ir a la escuela. Estamos conversando con León Trachtenberg. León, yo sé que tienes que hacer, pero te pido, por favor, podemos conversar 10 minutos más. Sí, sí, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa de medio programa y vamos a continuar. Continuamos. Estamos conversando, repito, con León Trachtenberg. Y ahora veamos lo que sería posible hacer. Por ejemplo,
Todos hemos visto estos videos en los que se ve la educación japonesa, donde los niños en Japón, los primeros años de la primaria, no se les enseña nada, sino simplemente a ser limpios, a limpiar el colegio, a ser puntuales, a obedecer a las reglas de comportamiento, de urbanidad, etcétera, ¿no es cierto? Y uno dice, eso se podría hacer. O estas otras informaciones que hay sobre la educación en Finlandia, ¿no? Que el colegio se comienza mucho más tarde, no hay nidos ni esas cosas que están, ni prenido, ni esas cosas que hay ahora acá, y al profesor, quien es profesor, tiene que ser una persona muy bien capacitada y muy bien pagada porque profesor no es cualquiera, es considerado en la escala, digamos, social entre los grados más altos, ¿no es cierto? O sea, hay cambios que se podrían hacer y que no son tan difíciles. ¿Funcionarían acá? ¿Serviría por lo menos hacer algún cambio de ese tipo? Bueno, sí, primero te corrijo un poco porque en Finlandia, en los nórdicos en general, sí hay educación inicial. Lo que pasa es que no enseñan a leer y escribir antes de los 7 años. Pero educación inicial hay. Desde los 2 o 3 años hay guarderías, hay todo, igual que en toda Europa, ¿no? Yo lo que creo es que hay un problema de falta de transitividad de la confianza. O sea, si el Ministerio de Educación todo el tiempo te está regulando, controlando y pensando que tú no eres competente y por lo tanto te tienen que decir de la A a la Z lo que tienes que hacer, y está todas las normas del año generalmente tienen 80% o 90% de sanciones. O sea, siempre la imagen que tiene el ministerio de los colegios es instituciones incompetentes y que tienen que ser reguladas bajo amenaza de sanción, que es lo que más aparece en todos los documentos normativos del ministerio. Con esa imagen de colegio, ¿cómo los colegios van a organizarse para transmitir a sus profesores y alumnos la imagen de un espacio de autonomía, de reflexión, de construcción de una identidad propia, de ensayar modelos pedagógicos interesantes, novedosos, de tomar distancias de la rigidez formal para desarrollar internamente en cada institución educativa lo que su colectivo de profesores considera pertinente al contexto específico en el que funciona cada escuela? El Perú tiene 100.000 colegios en contextos distintos. Es casi como tener un gobierno dictatorial pidiéndole a los colegios que eduquen a la democracia. Ese es el problema de la falta de transitividad de los valores que queremos que inspiren al sistema educativo. Si yo quiero que los alumnos sean creativos, necesito profesores creativos, necesito directores creativos, necesito instituciones creativas y necesito un ministerio que crea las condiciones para que las escuelas puedan ser creativas, o innovadoras, o disruptivas, o alternativas, de tal manera que cada colegio tenga sus particularidades, su identidad, su capacidad de innovación. Entonces tengo que crear condiciones para que eso sea posible. Pero si el mensaje del Ministerio de Educación todo el tiempo es todos tienen que hacer lo mismo, de la misma manera, a la misma vez, con el mismo currículo, con las mismas normas, pero por encima de todo tienen que hacer caso a lo que el Ministerio plantea como ruta única, rígida, forzosa, bajo apercibimiento o sanción, sin incentivos. ¿Cómo se construye a partir de eso una escuela ingeniosa, creativa, novedosa? Es imposible. Entonces, si hubiera que hacer algo, yo diría que si el ministerio tomara conciencia de este rol transitivo, tendría que darle a los colegios mucha autonomía para poder tomar iniciativas que hagan que en el contexto específico en el que está esa escuela y con las capacidades específicas que tiene el equipo docente de esa escuela, hagan las adaptaciones, las adecuaciones, la innovación que consideran que es más pertinente para el público que ellas atienden.
Entonces el Perú podría tener 100.000 espacios de innovación. Algunos serán de una innovación muy, muy limitada y repetirán lo que siempre se ha hecho. Pero si logramos que 20, 30, 40% de los colegios tomen en sus manos este reto, en un año transformas la educación peruana. Y no cuesta un centavo, o sea, cuesta lo que cuesta escribir pues en un papel una norma. No cuesta un sol. Y además ni siquiera el papel, porque ahora lo haces digital y no te cuesta ni siquiera el papel donde escribirías la norma. Costo cero. Pero supone pues una inteligencia ministerial puesta al servicio de la educación y claro, una inteligencia también del Congreso que es capaz de favorecer legislaciones que viabilicen todo esto, ¿no? Aunque buena parte depende solo del Ministerio de Educación. Porque con la misma ley de educación que tenemos se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo. La mayoría de las rigideces del sector de educación vienen del Ministerio, no del Congreso. Vamos a pasar a otro tema, a otro punto que tiene que ver ya con la preocupación de los padres de familia, que tiene que ver con qué pasará el próximo año. No sabemos si habrá vacuna, cuándo llegará, cómo será, si se reiniciarán las clases presenciales. No sabemos si habrán estas larguísimas listas escolares, de útiles escolares que incluían de papel higiénico, tiza, jabón, cepillo de dientes, de pasta dental, cosas que antes, no, por supuesto, no se pedían, pero que han ido creciendo desde el punto que se hace prácticamente impagable para los padres de familia. ¿Qué pasará? ¿Qué debería pasar? Bueno, yo creería que una de las inversiones más rentables que podrían hacer los padres y tomar previsiones desde ahora pensando en los regalos de Navidad, de Año Nuevo, lo que fuera, es procurar que sus hijos, por lo menos a partir de cuarto grado, tercer grado, tengan su laptop. Porque el próximo año se presenta como un año nuevamente, en el mejor de los casos, semipresencial o totalmente virtual, por lo menos un semestre. Y aún si es semipresencial, una buena parte del trabajo va a ser a distancia. Y entonces yo creería que una buena idea para los padres es esa. Por el otro lado, los colegios, probablemente para los niños menores, lo que van a hacer es proponer algún kit de materiales que puedan tener a su disposición los chicos para que cuando hagan clases a distancia, el profesor pueda utilizar estos materiales desde su lugar y los alumnos usarlo en su casa para producir las cosas que correspondan al grado. Esto sobre todo es muy importante en educación inicial, en primero o segundo de primaria, ¿no? Que los chicos tengan un kit de materiales que van a permitir que la educación a distancia tenga algunos elementos concretos en manos de los alumnos que les permitan hacer cosas que no se pueden hacer pues de manera virtual, ¿no? Eso hasta que haya, digamos, la posibilidad de regresar del todo al colegio. Cuando haya posibilidad de regresar del todo al colegio, va a seguir siendo útil que cada alumno tenga su laptop, porque ya la educación del futuro implica que los alumnos van a hacer buena parte de su escolaridad de manera digital, ¿no es cierto? Entonces, yo pensaría que esa es una buena idea para los padres y que con tiempo junten algo de dinero para lograr eso, ¿no? Y si no, pues que compartan entre dos chicos una laptop, ¿no? Pero que haya más de una de ellas de esas en casa, ¿no? Porque si tienen que compartir padres con hijos la misma computadora o lo que fuera, va a mantenerse una situación de limitación por razones tecnológicas que no es de corto plazo, ¿no? Porque esto va a continuar todo el tiempo.
La educación del futuro es una educación que incorpore estas laptops. Ahora, yo creo que el Perú tiene que prepararse para un inicio semipresencial para, sobre todo, aquellos lugares que tengan mejores posibilidades de acomodarse, ¿no? Para mantener la distancia social y el cuidado de no congestionar las aulas y los espacios. En realidad el problema de los contagios no es tanto un problema del colegio, es un problema del transporte de su colegio, es un problema de los chicos que van en microbús o que van en vans, ¿no? Estas escolares que llevan 10, 11 pasajeros, que son los espacios donde basta que haya uno contagiado para que se contagien todos, ¿no? Pero digamos, si hay una familia que puede, yendo a pie al colegio, en bicicleta o en su propio carro, pueden llevar al niño a la escuela, se reduce notablemente la posibilidad de contagio. Ahora, eso nos confronta nuevamente al concepto de que entonces el que tiene carro, el que vive cerca del colegio, tiene ventaja frente a los otros. Pero eso de alguna manera también significa desconocer de que ya hoy hay diferencias, ¿no? Entre el que tiene laptop, el que no tiene laptop, el que tiene una laptop en caso, el que tiene 2, 3 o 4, el que tiene buen acceso a internet, el que no tiene. O sea, al final, pretender que todos se rijan por las mismas condiciones siempre va a poner la valla en el piso y no en el techo. Entonces yo regreso a la idea de la autonomía. Si le dicen a todos los colegios del Perú, miren, bajo estas condiciones ustedes pueden recibir alumnos. Y cada uno vea cómo se acomoda. Puede ser que en un colegio emblemático, viendo, aunque sea un día por semana, alumnos por grupos, empiezan a generar una experiencia presencial, social, que por lo menos empieza a visorarse como algo muy intenso. Ese día los chicos pueden hacer deportes o hacer talleres, cosa que no pueden hacer en su casa a distancia, ¿no? Hacer conversaciones en el campo, al aire libre, mirándose las caras unos a otros, ¿no? Socializando un poco, jugando un poco. Entonces, que cada colegio, de acuerdo a sus posibilidades, diseñe en un espacio de mucha autonomía y mucha responsabilidad y mucha confianza en que el colegio no es un conjunto de locos o ignorantes, sino que es un equipo académico, es un equipo de profesionales, o sea, los directores y profesores son gente que está titulada, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando de gente ignorante, gente que no es capaz de pensar 3 cosas para tomar precauciones, sobre todo con tantos manuales y tanta publicidad respecto a la máscara y lavarse las manos y la distancia social. Yo creo que se puede confiar que cada colegio resuelva cómo cree que puede manejar este retorno paulatino de los alumnos a clases, aunque sea por horas, aunque sea por grupos, aunque sea algunos días de la semana, ¿no? Última pregunta, pero que trata de resumir un poco lo que hablamos en la parte central de la entrevista, y es ¿para qué sirve la escuela, no es cierto? ¿O qué debe esperar un alumno de la escuela? Y yo no sé si resumo bien con estas 2 ideas, ¿no? Que el chico tenga una habilidad de desarrollar su criterio y tenga una formación que le permita desarrollar el sentido común. Tú sabes, el otro día leí una conferencia que yo posteé después en Facebook de una persona que es un director de teatro de Nueva York, que no me acuerdo el nombre, y él hablaba de la diferencia entre ir al teatro e ir al cine. Él dice que cuando vas al cine, mientras menos gente haya en la sala, mejor. Te estiras, te acomodas, no quieres que nadie, no quieres saber nada de nadie a tu alrededor. Y puedes comer tu canchita y todo, mirar pasivamente la película, como una transmisión digital, virtual, cualquiera, pero en un escenario, digamos, más imponente, ¿no? Como cine.
Cuando vas al teatro, si tú ves que el teatro está medio vacío, tú te sientes mal. Sientes que ese colectivo llamado público está medio vacío. Los actores, cuando actúan, cuando hablan, cuando interactúan, son personas vivas con las que tú te conectas emocionalmente, pero como seres humanos presentes. A diferencia de lo que tú ves en una película, cuando son seres ausentes, o sea, seres vacíos, porque están ahí en la pantalla, pero no están hablando contigo. En el teatro los actores hablan contigo, te mueven la mente, te mueven tu reflexión, te hablan. Al hablar entre sí te están hablando a ti también como parte del público. La gente que aplaude al terminar una obra de teatro, en el cine, ¿quién aplaude? O sea, Entonces, a lo que voy es a que la vivencia presencial es irreemplazable y los estímulos sensoriales, emocionales que se producen en una experiencia presencial son irreproducibles cuando lo haces a distancia en tu casa. El colegio te da eso. El colegio también te permite dejar tu casa en tu casa y tener en el colegio como un segundo espacio de tu desarrollo personal. Mientras que si tú trabajas en tu casa es tu centro de trabajo, es tu colegio, es tu universidad, es tu todo y es tu único escenario. Y es tu cárcel. ¿No? En cambio, si tú vas al colegio, tú puedes dejar tu casa en tu casa y tener otro espacio de interacción que además es como que tienes una segunda chance, ¿no? De ser distinto, de ser tú, pero no en el contexto de la presencia de tus padres, sino en el contexto de la presencia de un tercero, el maestro, o otros compañeros que no son tus hermanos. Entonces, toda esa vivencia, sí, la escuela presencial la tiene como insustituible. Pero hay una serie de cosas que tienen que ver con el aprendizaje que sí se pueden hacer a distancia y ahí es cuestión de escoger cuáles haces de modo síncrono, cuáles hacen asíncronos, cuáles presenciales, cuáles virtual. Por ejemplo, el presencial debería ser pues el deporte, los talleres, el trabajo musical, los laboratorios, ¿no es cierto?, de experiencias científicas y demás, obviamente tienen que ser presenciales, ¿no? Pero hay un montón de cosas vinculadas al aprendizaje que tiene que ver con los libros, con los textos y demás, que lo puedes hacer a distancia también, ¿no? Te agradezco muchísimo, León, por tu tiempo. Como siempre es un gusto conversar contigo. Bueno, encantado. Saludo a tus oyentes. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Chao, adiós, chao.